En el siguiente video continuaremos hablando sobre lo que son medidas de posición, la parte práctica. Vamos a tener para ello datos agrupados en intervalos de clase y realizaremos una serie de ejercicios prácticos sobre lo que son estas medidas de posición y cómo se calculan. Para ello tenemos el siguiente enunciado. Un profesor realizó una actividad sumativa con los estudiantes de su aula virtual. Se diseñó con una ponderación máxima de 50 puntos. Los datos se han agrupado en la siguiente tabla de trabajo. Aquí tenemos la tabla de trabajo que tiene 1, 2, 3, 4, 5 columnas. En esas 5 columnas encontramos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 intervalos de clase. Para cada intervalo de clase tenemos límite inferior y límite superior, las respectivas frecuencias u observaciones en cada uno de los intervalos, las frecuencias acumuladas para cada uno de los intervalos y los límites reales para cada uno de los intervalos. Muy bien, con esta información vamos a responder la siguiente pregunta. ¿Cuál es el valor de la nota que deja debajo de sí el 25% de la calificación obtenida por todos los estudiantes? Para darle respuesta a la pregunta, vamos a utilizar las medidas de posición. La pregunta primera que nos podríamos hacer es, ¿cuál de todas las medidas de posición vamos a utilizar? Despejemos esta incógnita sabiendo cuál de todas las medidas de posición vamos a calcular, en este caso en función de esta pregunta. Como aquí nos dicen 25%, bien podemos irnos trabajando de 25 en 25, 25, 25, 25 y tener 4 partes iguales de un 100% de las observaciones y en este caso de las notas. Como vimos en la tabla de trabajo, la menor es 27 y la que se podía obtener como máximo son 50 puntos. Muy bien, bajo este modelo decimos, bueno, aquí tenemos un cuartil, dos cuartil, cuartil 2 y cuartil 3. 3 cuartiles que vienen en 4 partes iguales, una serie de datos. ¿Cuál de esos cuartiles voy a trabajar para darle respuesta a ello? Por aquí se nos sugiere el cuartil 3. Veamos si el cuartil 3 nos ayuda para darle respuesta a la pregunta. Y decimos, bueno, el cuartil 3 tiene debajo de sí 25, 25, 25, 75%. Y aquí nos está diciendo debajo de sí el 25%. El cuartil 3 no es buena idea para responder esta pregunta. Veamos mejor aquí en el cuartil 1. ¿Cuánto deja debajo de sí el cuartil 1? Deja precisamente debajo de sí el 25%. Y entonces al determinar el valor del cuartil 1, daremos respuesta a esta pregunta que está planteada acá. Hagamos esto entonces. Ya sabemos que el cuartil 1 es el que vamos a utilizar de todas las medidas de posición y que los datos están agrupados en intervalos de clase. ¿Qué ecuación vamos a utilizar para encontrar el valor del cuartil 1? La que vemos a continuación. Q sub K es igual a límite real inferior del intervalo donde se va a ubicar lo que conocemos como posición del cuartil de interés. Está integrado por K por N dividido 4, donde K va a representar este cuartil 1 que nos interesa, N los 54 estudiantes y 4 las 4 partes iguales de los cuartiles, menos la frecuencia acumulada anterior a esta posición que debemos encontrar, dividido la frecuencia del intervalo donde se va a ubicar la posición del cuartil de interés por la amplitud del intervalo donde se ubique precisamente la posición del cuartil de interés. Hemos hablado de posición. En esta ecuación donde encontramos la posición, valga la redundancia, de la medida de posición que estamos calculando, es en esta parte blanca. En esta parte de la ecuación encontraremos la posición del cuartil 1. Hacemos eso, decimos, bueno, sustituimos valores, 1 por 54 dividido 4, el resultado es 13.5. Teniendo este valor de 13.5, nos ubicamos en las frecuencias acumuladas. Y decimos lo siguiente, ¿cuál de todas estas frecuencias acumuladas contiene de mejor manera 13.5? 5 lo contiene bien, a 13.5 no. 14 contiene bien a 13.5, contiene de mejor manera, sí, 14 contiene a 13.5. Nos ubicamos acá. El cuartil 1 estará entre un valor de 30 y 33. ¿Cuál es el valor exacto? Estamos tratando de determinar. En este punto alguien dirá, bueno, 26 también contiene 13.5. En este caso sí es cierto, pero nosotros seguiremos el criterio de el valor que mejor lo contenga.
el valor que mejor contenga 13.5 es 14. Dicho eso, continuemos con la ecuación. La ecuación dice que hay que restarle la frecuencia acumulada anterior a esa posición que hemos seleccionado. La frecuencia acumulada anterior a 14 van a ser estos 5. Se los restamos entonces. 13.5 menos 5 dividido la frecuencia del intervalo donde se va a ubicar el cuartil 1. En este caso tenemos un valor de 9, lo tenemos para acá, y lo multiplicamos por la amplitud. De 30 a 33 tenemos una amplitud de intervalo de 4. Y por último le sumamos el límite real inferior de ese intervalo. Ya lo teníamos calculado con anterioridad, entonces le sumamos este 29.5. Prácticamente ya tenemos todos los valores despejados en la ecuación, procedemos a utilizar la calculadora y la respuesta debería ser 33.28, el valor del cuartil. Aquí lo podemos dejar aproximado a 2 dígitos después del punto decimal o lo redondeamos sin dígitos después del punto decimal, dependerá. En este caso yo lo he dejado con 2 dígitos después del punto decimal. Tenemos el valor del cuartil 1. Veamos cómo podemos darle respuesta a eso que se nos ha planteado con anterioridad, sabiendo precisamente que el cuartil 1 tiene debajo de sí el 25%. ¿Qué es lo que nos preguntan? Entonces, el valor que deja debajo de sí el 25% de la nota de todos los estudiantes es de 33.28. Y aquí ya leemos respuesta a la pregunta. Sin embargo, recordemos que hay algo que tiene sobre sí este 33.28 y que también podríamos hacer un análisis o una conclusión adecuada de la siguiente manera. Es decir, el valor que tiene sobre sí ¿cuánto tenemos sobre sí? 75. 25, 25, 25, 75. El valor que tiene sobre sí el 75% de la nota obtenida por todos los estudiantes es de 33.28. Y tenemos 2 respuestas correctas en función a lo que se nos preguntaba y lo que hay debajo y en función a lo que hay por arriba de este valor de 33.28. Por lo tanto, concluimos de la siguiente manera: el valor que deja debajo de sí el 25% de la nota obtenida por todos los estudiantes en el curso virtual es de 33.28. Aquí estamos dando respuesta a la pregunta que se nos estaba planteando. Vamos a otro ejercicio ahora. Tenemos acá nuevamente nuestra tabla de trabajo y ahora lo que se nos está preguntando es lo siguiente: ¿cuál es el valor de la nota que deja sobre sí el 30% de la calificación obtenida por todos los estudiantes? ¿Deja o tiene? Tiene sobre sí. Bueno, nuevamente, ¿cuál de todas las medidas vamos a utilizar? Cuartiles, deciles, percentiles. ¿Y cuál de todos ellos? Veamos qué medida vamos a utilizar. En este caso, aquí se nos dice sobre sí el 30%. Y cuando nos da un 30%, bien podríamos irnos de 10 en 10. 10, 20, 30%. 40, 50, 60, 70, 80, 90. Y 100. Tenemos 10 partes iguales. Y para dividir esas 10 partes iguales tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 deciles que dividen 10 partes iguales una serie de datos. En este caso la serie de datos o la serie de calificaciones está de 27 puntos a 50. ¿Cuál de todos esos deciles vamos a utilizar? Bueno, algunos diremos, utilizaremos el decil 3 para darle respuestas. Veamos si este decil 3 cumple con lo que está acá. El decil 3 en este caso tiene sobre sí 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. El decil 3 tiene 70% sobre sí. ¿Hay algo que no cuadra? Sí, correcto, que nos están pidiendo el 30 sobre sí. Nosotros tenemos 70 sobre sí. No es buena idea calcular el decil 3. Definitivamente no. Mejor veámoslo de la siguiente manera. Sobre sí el 30. 10, 20, 30. 30 sobre sí lo tiene el decil 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Decil 7 tiene sobre sí el 30%.
Al calcular el valor del decil 7, entonces estaremos dando la respuesta a esa pregunta que está planteada. Hagamos. Bueno, sabemos que el decil 7. Los datos están agrupados en títulos de clase. Necesitamos una ecuación. Vamos a hacer esta ecuación que vemos acá. D, ahora de deciles, de sub k. Esta k puede tomar un valor de 1 a 9. Los cuartiles es de 1 a 3. Aquí es de 1 a 9. 9 deciles que dividen en 10 partes iguales. Una serie de datos en 10 partes iguales. Como toda ecuación de las medidas de posición, debemos empezar su posición. K por n dividido 10. Luego de ello, restarle la frecuencia acumulada anterior a la posición del decil de interés dividido la frecuencia del intervalo donde se va a ubicar la posición del decil o la amplitud del intervalo donde se va a ubicar la posición del decil de interés más el límite real inferior de la posición donde se va a ubicar el decil de interés. Ese trabalenguas, como quien dice, se arreglaría un poco más fácil de la siguiente manera. El decil 7, que es el que me interesa, es igual a, empezamos por acá, la posición, K ahora va a ser 7, 7 por 54 dividido 10, está, el resultado debe de ser 37.8, con ese 37.8 nos ubicamos en las frecuencias acumuladas y decimos 50 contiene 37.8, no, 14 contiene 37.8, no, 26 no contiene 36.8, 36 contiene 37.8, no, todavía no, 45, sí, 45 sí contiene bien a 37.8. Entonces, en este quinto intervalo de clase, de 41 y 43, va a estar el valor exacto del decil 7, que es el que pretendemos calcular. Muy bien, menos, dice, la frecuencia acumulada anterior. La frecuencia acumulada anterior son estos 36, menos 36, dividido la frecuencia de este intervalo. Ya dijimos que es 9, o en este caso, 9. Y lo multiplicamos por la amplitud del intervalo de 41 a 43, tenemos 3. Y por último tenemos el límite real inferior, que en este caso es 40.5. Lo debemos sumar. 40.5 lo traemos por acá. Hacemos la operación con la calculadora ya que tenemos despejado todos los valores de la ecuación. Y el resultado tiene que ser 41.1 voltios. Y el decil 7 ya encontramos su valor. Vamos ahora a su conclusión. Vamos a responder la pregunta que se nos plantea. Y decimos, bueno, el decil 7 tiene un valor de 41.1 puntos. Y decimos, el valor que tiene sobre sí el 30%, 10, 20, 30% de la calificación obtenida por todos los estudiantes es de 41.1 puntos. Ya respondimos la pregunta porque la pregunta está en función de lo que queda sobre sí o tiene sobre sí. Intuiremos en este punto que precisamente hay algo que queda debajo y que podemos precisamente dar una buena respuesta con ese porcentaje que queda debajo. Podemos decir entonces, que queda debajo, que el valor que deja de sí, debajo de sí, el 70% de la calificación obtenida por todos los estudiantes es de 41.1 puntos. Es cierto, ¿verdad? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Llegamos al igual que la anterior. Esta respuesta es correcta en función de la pregunta que quedó, que era sobre sí. Y esta respuesta está bien. Y esta otra respuesta también está correcta en relación a lo que ha quedado debajo de este valor de 41.1 puntos. Muy bien, entonces vamos a escribir nuestra conclusión. Definitivamente, el valor que deja sobre sí el 30% de la nota obtenida por todos los estudiantes en el curso virtual es de 41.1 puntos. Y está respondida a la pregunta que se nos había formulado o planteado. Continuemos con otro ejercicio. Ya hemos hablado de cuartiles, hemos hablado de deciles. Hablemos ahora de esa medida de posición que nos hace falta, que son los percentiles. Tenemos nuestra tabla de trabajo y ahora se nos plantea esto. ¿Cuál es el valor que deja sobre sí el 74% de la calificación obtenida por todos los estudiantes? Dice 74, no me puedo ir de 25 a 25, 25, 25, 25, 25, 50, 75, no puedo utilizar cuartiles.
Deciles va de 10 en 10, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. No puedo usar deciles porque aquí dice 74%. Entonces debemos utilizar percentiles. ¿Cuál de todos los percentiles calcular? Bueno, para ello tenemos que ver la pregunta que dice, y dice sobre sí. Y dice sobre sí, ¿verdad? Sobre sí el 74% de la calificación obtenida. Por lo tanto, cuando me dicen sobre sí, una forma fácil de calcularlo y adecuado es al 100% de las notas que tenemos, le restamos el 74%. Y el resultado es un 26%. Ese resultado que nos da ya es la medida de posición que debemos calcular. En este caso, va a ser entonces el percentil 26. Ahí está nuestro percentil 26. ¿Qué ecuación utilizar para los percentiles? Ya la hemos visto. Bueno, es la siguiente. Muy similar a las anteriores que hemos visto. P de percentiles, K de cualquiera de los percentiles del 1 al 99 es igual a la posición de los percentiles K 1,99, depende. N, el tamaño de la población son 54, digo 100, son las 100 partes iguales que se dividen, en las cuales se dividen los percentiles, menos la frecuencia acumulada anterior a esta posición de los percentiles, dividido la frecuencia del intervalo donde vamos a ubicar la posición del percentil de interés por la amplitud precisamente de ese intervalo donde estamos ubicando o ubicaremos lo que es la posición del percentil, más el límite real inferior precisamente del intervalo donde está la posición del percentil. Quedando de la siguiente manera entonces. K ahora va a ser 26. Por N son 54 dividido 100. La respuesta debe ser 14.04. 100 son 100 partes iguales de los percentiles. Buscamos dentro de las frecuencias acumuladas cuál contiene de mejor manera 14.04. Y ojo, ¿verdad? 14 no contiene 14.04, porque 14.04 lleva estos decimales de más. No nos podemos quedar en 14.4. Tiene que ser por fuerza 26. 26 sí contiene 14.04. Dicho eso, entonces decimos, le vamos a restar la frecuencia acumulada anterior, que serían 14. Ahora si mostramos este 14, dividido, ya sabemos que vamos a trabajar en este tercer intervalo de clase. Y ese tercer intervalo de clase tiene 12 frecuencias u observaciones. Vamos acá. Y por último lo multiplicamos por la amplitud del intervalo I. De 34 a 37 son precisamente 4. Y el límite inferior de ese intervalo, de ese tercer intervalo de clase, es 33.5. Hay que sumarlo. Teniendo ya todos los elementos de esta ecuación, procedemos a calcularlo. Se usa la calculadora y el resultado es 33.51. Ya con esto ya podemos darle respuesta a la pregunta que se nos planteó. El valor que deja sobre sí el 74% de la nota obtenida por todos los estudiantes en el curso virtual es de 33.51. La respuesta está dada en función a la pregunta. Y por supuesto, podríamos hablar del 26%. Ese que queda debajo de este. Eso ya les quedaría a ustedes un poco de tarea para que practiquen ahí. Muy bien. Gracias por la atención al presente video. Nos saludamos en otra oportunidad.